Este vídeo lo realizo con una doble mirada porque los 10 libros que he seleccionado me han marcado mucho, de alguna manera, como lector y también como escritor. Y bueno, este vídeo no tiene mayor objetivo que el de poder descubrir alguno de estos estupendos libros a un lector curioso y que lo disfrute tanto como lo he disfrutado yo. Con el primer libro de la lista ya voy a hacer un poco de trampa, porque no es un libro, sino dos. Estas ediciones que tengo aquí de la Ilíada y de la Odisea, que son ediciones adaptadas para un público juvenil, que tienen ilustraciones a color en su interior, son unas ediciones muy bonitas, y que son perfectas para que un niño se introduzca en el hábito de la lectura, pues como me ocurrió a mí. Estas ediciones ya estaban en casa de mis abuelos porque habían pertenecido a mi padre y a sus hermanos, y realmente son los primeros libros con los que yo tengo el recuerdo de niño al leer la batalla de los héroes de la Ilíada y después la aventura de Ulises en la Odisea, pues de sentir el hechizo de esas dos cosas que ya habrían de acompañarme por el resto de mi vida, que son la historia y la literatura. Y en fin, creo que son los únicos grandes clásicos que he metido en la lista, porque bueno, yo estoy convencido de que los libros que nos marcan de verdad en nuestra vida no son los grandes clásicos de la literatura, sino los libros que leemos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o en nuestra primera juventud. Y rara es la persona que se lee los clásicos en sus primeros 20 años de vida. Entonces, bueno, esto de cuando le preguntan a alguien de cuáles son los libros más importantes para ti, o los que te han marcado y tal, y se pone estupendo, y dice, pues la Odisea y el Quijote y Fausto y la Divina Comedia y Hamlet. Bueno, esto es una pedantería y seguramente ni siquiera sea cierto. El Señor de los Anillos es uno de los libros de mi vida. Ya no solo por lo monumental y lo simbólico de su historia, de lo que podríamos hablar durante muchas horas, sino porque con él tengo uno de los recuerdos más bonitos de mi infancia, que es irme a la cama y mi padre sentarse a mi lado y leer en voz alta capítulos del Señor de los Anillos. Pues el de la batalla del abismo de Helm o las minas de Moria, por ejemplo, pues los debimos de leer, no sé, 1.000.000 de veces. Y bueno, El Señor de los Anillos también es muy importante porque a los 12, 13 años más o menos me abrió la puerta a mucha otra literatura de fantasía. Pues pasé a leer la trilogía de las espadas del Príncipe Corum, la de Michael Moorcock, Farf y el ratonero gris, la saga de Dragonlance, bueno, muchos otros, ¿no? Las aventuras del lobo solitario, de Joe Dever, muchos otros. Y sobre todo me llevó a conocer los juegos de rol. Yo he sido muy jugador de rol en mi adolescencia y además, más que jugar las partidas, me gustaba ser el director de juego. Entonces yo me sentaba a escribir las tramas, a desarrollar el contexto, a describir a los personajes, a los escenarios, y todo eso fue una práctica, aún sin saberlo, una práctica enorme para luego después, años más tarde, yo escribir mis novelas. El Capitán Blood, de Rafael Sabatini. Esta es mi novela favorita de piratas, por encima de La Isla del Tesoro. Aunque no fue la primera que leí de Sabatini. La primera fue Scaramouche, que es otra novela de capa y espada estupenda. Y además tiene unas de las mejores líneas iniciales de la historia, con ese: nació con el don de la risa y la intuición de que el mundo estaba loco y ese era todo su patrimonio. Muy mal si tiene que poner una novela que empieza así para que después sea mala, ¿no? Y dudé mucho entre poner Scaramouche o el Capitán Blood. Al final me decanté por esta segunda, porque quizá la trama me gusta un poquito más. Esa trama con una vena
intensamente romántica de ese hombre que es traicionado, es vendido como esclavo, después conquista la libertad y se convierte en un temible capitán pirata. Y además es que Sabatini era un escritor elegante, fluido, que tenía una prosa que parecía sencilla porque era muy fácil de leer, y eso realmente implica que tenía mucho trabajo detrás. Para mí es el mejor escritor del género, por encima de Dumas o de Stevenson o de Febal o de cualquier otro. Y eso es porque a mí me ocurre que, claro, los escritores del siglo XIX, el gran siglo de lo que se llamó el folletín histórico de aventuras, ellos solían publicar por entregas. Entonces, claro, los editores les pagaban por página o les pagaban por número de entregas, y ellos buscaban, lógicamente, engordar sus novelotas, y les salían unos tomos de 700 páginas, a veces más. Y a mí me pasa que creo que al alargarlos tanto las tramas se desdibujan un poco. Por ejemplo, me pasa con Los Tres Mosqueteros, que a pesar de que tiene momentos espectaculares, pues creo que es una novela que al estar tan estirada, tan alargada, tiene momentos repetitivos que a mí a veces se me hacen un poco pesados. Me pasa con El Jorobado de Febal también, me parece una novela de 500 páginas que hubiera sido muchísimo mejor si tuviera la mitad. Pero bueno, esto no me pasa leyendo a Sabatini. Sabatini sí que creo que era un escritor que dejaba las novelas pulidas, las dejaba como una pieza perfecta, ¿no? Él cogió el género de capa y espada, tan famoso en el XIX, y lo mejoró, porque en realidad él no era contemporáneo de estos escritores. Él ya publicó entrado el siglo XX, creo que El Capitán Blood o Scaramouche son de 1920-1921, mientras que Los Tres Mosqueteros son de 1844, me parece. Estamos hablando de 80 años después, casi. Y claro, esto tiene más mérito porque triunfar fuera de contexto, cuando lo que haces no está ya de moda, pues es porque realmente eres bueno o lo que estás haciendo tiene mucho valor, ¿no? Y creo que eso es lo que sucede con Rafael Sabatini, que es un autor que le recomiendo a todo el mundo y especialmente al público juvenil. A Esmorga, de Eduardo Blanco Amor. Esta es posiblemente la novela menos conocida de la lista, porque es una novela que está escrita en lengua gallega. Ya su propio título, A Esmorga, es una palabra gallega que quiere decir la fiesta, ¿no? Pero con connotación de una fiesta desmadrada, una fiesta sin límites. Y es una novela que desde que la leí en el instituto, porque era lectura obligatoria en un trimestre, creo que la he leído al menos una vez al año, porque además es muy cortita, se puede leer en una tarde. Y es una novela que se podría situar, podría encajar en el género del tremendismo, como La familia de Pascual Duarte, de Cela. Tiene mucha influencia valleinclanesca también, del esperpento, sobre todo en las descripciones, porque es una novela nocturna, sucede casi toda la acción de noche o lloviendo mucho, entonces esa atmósfera ya es propicia que se desdibuje un poco la realidad y gane tintes grotescos, ¿no? Y bueno, ¿de qué trata A Esmorga? Bueno, a grandes rasgos está ambientada en la posguerra, en Galicia, en la villa de Ourense. El autor le cambia el título, pero quien conozca Ourense sabe que sucede allí. Y es un mozo normal, de 20 y tantos años, nada especial, que se levanta por la mañana y al amanecer va a trabajar. Él trabaja en unas obras, construyendo un puente o una cosa así. Entonces, por el camino se encuentra dos amigos, dos conocidos de la villa, con los que suele juntarse en las tabernas para beber y para jugar a las cartas y tal. Y estos dos sí que son unos buenos juerguistas y vienen de Esmorga, vienen de pasar la noche de fiesta, entonces aún todavía están bebidos y tal. Entonces, mientras se están saludando, empieza a llover a cántaros. Y estos dos convencen al protagonista de refugiarse en una taberna a esperar a que escampe. Entonces, claro, allí se ponen a beber, al calor de la lumbre, se ponen a charlar, y llega un momento que al protagonista se le olvida ya ir al trabajo y se queda con estos dos. Y a partir de ahí
La novela pues, son 24 horas enloquecidas, bañadas en alcohol, en la que una situación mala lleva a otra peor, como una bola de nieve, y realmente acaba llegando a unos límites de violencia bastante grandes, que no quiero anticipar en exceso, porque recomiendo a todo el mundo que no la haya leído que la lea, porque es una novela buenísima. Eso sí, creo que conviene, si es posible, leerla en su idioma original, porque el gallego rural que utiliza es un rasgo de ambientación muy fuerte que le otorga mucha personalidad a la novela. Pero bueno, si no es posible, pues que se lea en su traducción en castellano, pero por lo menos que se lea. Clamé al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierra de mis pasos en la tierra, responda al cielo y no yo. El Tenorio, de José Zorrilla. Este es el único libro de la lista que no es narrativa, es teatro en este caso, pero tenía que ponerlo, porque desde que lo leí, el mito de Don Juan me ha interesado mucho, y además soy humilde coleccionista de versiones del Don Juan, que hay cientos, desde el burlador de Tirso al Don Juan de Molière, a lo que se hizo en prosa, pues nuestro Manuel Fernández y González, Cébaco, otro novelista que trató el mito también, pues la obra de Lord Byron, de la novela de Torrente Ballester. Bueno, es que hay muchas versiones de Don Juan. Pero he elegido la de Zorrilla no solo porque fuera la primera que yo leí, sino porque es la que más me gusta y la que considero la más genuinamente española. Y la que quizá más me gusta personalmente a mí, cómo trata el mito de ese hombre orgulloso, sacrílego, que no acepta más fueros que sus bríos y que del rey abajo no acepta imposición alguna. Ese hombre que se ve ante los tres grandes temas, ¿no? que son pues, la religión, con el desacato a los muertos, el mundo, ¿no? Con satisfacer sus propios placeres por encima de las leyes y los derechos de los demás, y la carne, con la conquista carnal de las mujeres. Y además con siempre el símbolo final tan genuinamente católico y por lo tanto español de la redención y la salvación. Yo llegué a las sonatas del genial Don Ramón del Valle Inclán precisamente porque tratan el mito de Don Juan, lo que os comentaba antes. Y enseguida se convirtió en uno de mis autores favoritos, si no en mi favorito. Yo tengo las sonatas recogidas en esta edición, que es una edición muy bonita, que está encuadernada en piel y con sus dorados y que imita un poco a esas ediciones de la famosa imprenta Bodoni de Parma. Y las sonatas son las memorias galantes del marqués de Bradomín, un personaje imaginario que es trasunto del propio Valle Inclán, un poco más exagerado, si es que es posible ser más exagerado que Valle Inclán, y que es una especie de caballero a la antigua mezclado con un bohemio a la moderna, como un capitán carlista y un poeta del decadentismo a la vez, y que además tiene sus visos de Don Juan, de libertino, pero ya es viejo. Ahí radica mucho de su interés, ¿no? Es un Don Juan maduro, que hace ya que la obra esté impregnada como de una melancolía, de una nostalgia por su largamente perdida juventud, ¿no? Y las sonatas son 4 novelas cortas que tienen el título de las estaciones del año. Es la sonata de primavera, la sonata de estío, la sonata de otoño y la sonata de invierno. Y que representan un poco las fases de la vida. Y además, y aquí se ve ya la genialidad de Valle Inclán, el lenguaje utilizado en cada una de ellas crea ya un cromatismo que evoca a la estación del año que quiere plasmar. Pues por ejemplo,
en la sonata de otoño, este párrafo: con el alma cubierta de recuerdos, penetré bajo la oscura avenida de castaños, cubierta de hojas secas. En el fondo distinguí el palacio con todas las ventanas cerradas y los cristales iluminados por el sol. De pronto vi una sombra blanca pasar por detrás de las vidrieras. La vi detenerse y llevarse las dos manos a la frente. Después la ventana del centro se abría con lentitud y la sombra blanca me saludaba agitando sus brazos de fantasma. En esta sonata de otoño todo el lenguaje como que evoca una sensación otoñal de palacio encantado, ¿no? Una cosa así. Y esto pasa en todas las demás sonatas. Son realmente una obra maestra. Y con un idioma portentoso, muy rico, que tiene sus referencias pues, en Teófilo Gautier o en Flaubert, Gabriele D'Annunzio también, bueno, y también en nuestros románticos y barrocos. Y realmente de Valle Inclán es que podría elegir cualquier obra, porque tiene muchas obras maestras. Pero yo personalmente prefiero al Valle Inclán del modernismo que al del Esperpento, aun gustándome mucho el Valle del Esperpento. Pero yo pongo por delante las sonatas que el Tirano Banderas, por ejemplo. Sandro Benedetto, físico y astrólogo de mi pariente el ilustre Nicolás Orsini, condottiero a quien, después de su muerte, compararon con los héroes de la Ilíada, trazó mi horóscopo el 6 de marzo de 1512, día en que nací a las 2 de la mañana en Roma. 37 años antes, el mismo 6 de marzo, pero de 1475, a las mismas 2 de la mañana, había visto la inquieta luz del mundo en una aldea etrusca Miguel Ángel Buonarroti. La concordancia no fue más allá de un fortuito coincidir de horas y de fechas. En verdad, los astros que presidieron nuestras respectivas apariciones en el ajedrez de la vida dispusieron sus piezas en el tablero para muy distintas jugadas. Cuando nació Buonarroti, Mercurio y Venus ascendían, triunfales, desnudos, hacia el trono de Júpiter. Era el baile del cielo, la contradanza mitológica que recibe a los creadores casi divinos. Bueno, así empieza Bomarzo, la obra capital del escritor argentino Manuel Mujica Laínez. Bomarzo es una de las mejores novelas del siglo XX. Es como una catedral suntuosa y barroca, un compendio de todas las artes. ¿Y de qué trata esta novela? Bueno, Bomarzo relata la vida de Pier Francesco Orsini, duque de Bomarzo, que es un noble del Renacimiento italiano, del siglo XVI. Él lo cuenta en primera persona, pero hay una particularidad con esta novela, y es que lo cuenta desde un más allá impreciso en el tiempo en el que está publicada la novela. Entonces, bueno, él relata su vida en el siglo XVI, acontecimientos muy importantes de la época, como la coronación de Carlos V en Bolonia, o él participa en la batalla de Lepanto, pero también introduce a veces referencias a cosas y personas muy posteriores. Pues, por ejemplo, puede hablar de una ópera de Musset, o puede hablar de Mussolini o de Freud, cosas así. Entonces, a pesar de que es una novela histórica y que el Renacimiento italiano, esa Italia de los artistas y los condottieros, está descrita magníficamente, todo está tocado como con un halo mágico y de fantasía. Pero bueno, eso es una constante en la obra de Manuel Mujica Laínez, que también puede apreciarse en otros libros de él, como Misteriosa Buenos Aires, o Los ídolos, o El unicornio, por ejemplo. Y es realmente, esta novela y las otras son buenísimas, son fascinantes. Él es un escritor buenísimo, una prosa de verdad exquisita, sería la palabra. Y en cuanto a su generación, él es contemporáneo a lo que se llamó el boom hispanoamericano, a Cortázar, a Gabriel García Márquez, a Onetti. Él es contemporáneo de esos escritores. Pero su obra tiene un corte más clásico, se asemeja más
a los escritores de ese modernismo finisecular hispanoamericano, pues como Rubén Darío, como Leopoldo Lugones, como Enrique Larreta, por ejemplo, o incluso ya al más posterior Alejo Carpentier. Va más por ese estilo. Pero bueno, gracias a Mojica Lainez y a lo que me gustó esta novela, yo me introduje en la literatura hispanoamericana, que me abrió un universo narrativo increíble. Porque la verdad es que si el siglo de oro en la literatura corresponde a la España del siglo XVII, yo creo que el siglo de plata corresponde en justicia a la Hispanoamérica del siglo XX. Con el siguiente libro hablaré de un personaje muy curioso, que a mí me fascina, y que es el poeta, soldado, político Gabriele D'Annunzio. Un hombre que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, un hombre excesivo, contradictorio, desconcertante, la verdad, pero de una indudable superdotación literaria. He elegido este volumen, Cuentos del río Pescara, porque revela un D'Annunzio distinto al de sus novelas famosas como El placer o El inocente, esas novelas del preciosismo decadentista que retrataban a la alta sociedad romana, ¿no? Con sus palacios, con sus galerías de arte, con sus bailes, sus hipocresías, sus intrigas, amoríos, etc. Los grandes gestos, ¿no? Esta colección de historias breves es distinta, porque despliega un naturalismo más parecido a Maupassant, y están protagonizadas por tipos populares, por gente del pueblo llano, en muchas ocasiones gente pobre, gente bastante brutal. Además, todo tiene un gran primitivismo, ¿no? en cómo se describen las tradiciones, pues los ritos, la religión entre esas gentes, ¿no? Y eso es el siglo XIX en la Italia rural, digamos. Y bueno, hay cuentos realmente tremendos. Yo recuerdo uno, que no leeré para no alargar el vídeo, que se llama El encantamiento, en el que hay una descripción de cómo matan y descuartizan a un cerdo para la matanza. Y es una de estas descripciones tan físicas, tan descarnadas, que se te quedan grabadas para siempre. Y bueno, yo además de la obra de D'Annunzio, yo recomiendo al que tenga interés que investigue sobre la vida de Gabriele D'Annunzio. Porque el mejor libro de D'Annunzio es su vida, eso está claro. Recomiendo que investiguen sobre la regencia del Carnaro y la empresa del Fiume, esa aventura enloquecida y quijotesca en la que se embarcó a finales de la Primera Guerra Mundial y que habría de tener un azaroso desenlace. La mala zorra es la novela más moderna que he metido en la lista. Es del año 2008 y es la única en la que el autor está vivo, y por muchos años, porque es un buen amigo mío, Dativo Donati. La mala zorra, una historia de corsarios, es una novela de aventuras. Es un viaje, el viaje de la mala zorra, que es como se llama la galera en la que van los personajes. Es una novela muy bien escrita, además, porque Dativo es muy buen escritor, y además muy bien documentada. Pues la vida en las galeras, cómo funcionaba el corso en el Mediterráneo, está estupendamente descrito. Es una novela que tiene además también unas primeras líneas estupendas que ya te introducen en la acción, ¿no? La planicie verdiazul se dejaba cabalgar, mansa y quieta en su vaivén como una yegua inmensa y dócil. Las tres naves patinaban en el lomo de la mar con levedad de juguetes, movidas por un robusto viento de poniente que henchía los pulmones y las velas. No hacía falta bogar, y la chusma descansaba sobre los remos afrenillados. Hasta el viento aborregaba las olas sin descomponerlas,
como si el muy tunante pareciera no querer ningún mal a nadie. Bueno, ya te introduce, ¿no?, en ese ambiente marino que está tan bien trabajado en esta novela. Y, bueno, La mala zorra, como le gusta describirla a su propio autor, es un western con galeras, pero tal cual, ¿no? Lo que pasa es que en vez de haber indios, cabalgadas por el desierto y el séptimo de caballería, pues hay galeras, corsarios, el mar Mediterráneo, abordajes y etcétera, ¿no? Y yo tengo las dos ediciones que se publicaron. La primera fue esta, en 2008, Ediciones de la Discreta. Y esta edición es posterior, que me gustaría hablar un momento de ella, no para vanagloriarme, pero sí que me enorgullece, la verdad, porque tengo algo de culpa de que se publicara esta edición. Y es que yo ya tenía amistad con Dativo cuando se agotó la edición de La Discreta. Entonces yo le dije: oye, Dativo, tener esta novela descatalogada es un pecado de esa literatura castellana, esto hay que arreglarlo. Entonces le propuse hablar con mi editorial, con HRM Ediciones, él estuvo de acuerdo, a la editorial le gustó, por supuesto, la novela, y la reeditaron en esta edición en el año 2021, y además tengo el honor de haber hecho el prólogo. Así que, bueno, ¿qué más puedo pedir? Porque no todos los días uno tiene la oportunidad de hacer el prólogo a una de sus novelas favoritas. Por último, voy a hablar de Rafael García Serrano, uno de los mejores prosistas de la posguerra en España. Él se afilió a Falange muy jovencito, participó en la Guerra Civil y después ya se dedicó a la vida literaria. He elegido Eugenio o Proclamación de la Primavera, aunque no es realmente la novela que más me gusta de él, pero sí que fue importante para mí porque me introdujo en muchos otros autores de Falange que me han gustado muchísimo, pues como Julián P. Martí o Agustín de Foxá, que eran excelentes poetas, Ernesto Jiménez Caballero, Rafael Sánchez Mazas en ensayo, Concha Espina, que fue otra novelista de éxito, Eugenio Montes, otro novelista, y que además trabajó para el cine también, y que eran muy buenos. De hecho, en los años 30, muchos de los mejores autores jóvenes de España estaban en Falange. Y, bueno, y hoy, por desgracia, ocultos bajo las 7 llaves de lo políticamente correcto, ya sabemos. Esta novela es una novela cortita, también, Eugenio o Proclamación de la Primavera, y trata de un personaje real que existió de verdad, un muchacho llamado Eugenio, pero que en la novela pues, se convierte un poco en símbolo, en el reflejo de esa juventud que abrazaba un ideal y luchaba hasta la muerte por él pues, en las calles y en los campos de batalla, ¿no? Pero es que lo hace con un gran respeto por el enemigo, además, y eso en plena guerra civil, que es cuando está escrita la novela, anticipándose a lo que luego se llamó esas obras de reconciliación, ¿no? Y Rafael García Serrano la escribe siendo muy joven, la escribe con 19 años, una cosa así, y de hecho sorprende lo bien escrita que está para un autor tan joven. Pero bueno, después con sus obras posteriores dejó claro que tenía muchísimo talento, ¿no? Pues son novelas que a mí me gustan más, son más maduras, como La fiel infantería, por ejemplo, o Cuando los dioses nacían en Extremadura, una novela sobre la conquista de América, que yo creo que es mi favorita de él. Y cualquiera de estas dos novelas tendrían que haberle valido un sillón en la academia. Pero, como decía su amigo Camilo José Cela, a Rafael no le darán nunca un sillón en la academia mientras sea falangista. Y efectivamente, nunca se lo dieron. Bueno, estos son los 10 libros que he seleccionado. Por supuesto, hay muchísimos más, muchísimos otros autores que me han gustado, que me han marcado, de los que me gustaría hablar, pues Álvaro Cunqueiro, Néstor Luján o mi queridísimo Horacio Quiroga. Pero bueno, he tenido que elegir a 10 y espero poder tratar a los demás en vídeos posteriores. Y también espero que alguien haya descubierto alguno de estos libros o algún autor, y solo puedo desearle pues, que lo disfrute muchísimo.